Muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que recuerda estamos dedicados a ayudarte a que puedas resolver todas tus dudas de nutrición. Estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El día de hoy vamos a tener, como todas las mañanas, este programa muy especial con un tema muy interesante. Vamos a hablar de la relación, de la retención de líquidos y qué tiene que ver esto con los problemas cardíacos. De repente es algo que escuchamos mucho en la consulta y mire doctora, vengo bien mal de las piernas, ¿no? ¿Y cómo podemos saber si esto tiene que ver con un problema circulatorio o simplemente es un problema en el que me puede hablar de que tengo un problema renal o tiene que ver con qué? Bueno, pues el día de hoy vamos a tener el gusto de tener en la línea al doctor Jorge Guareña Casillas, que es un excelente cardiólogo y nos va a estar compartiendo un poco de esta información. Si tienes alguna duda o te suena que necesitas saber un poquito más del tema, recuerda que siempre puedes comunicarte con nosotros. Los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883. La línea nacional sin costo 01800-727-5420 y tu línea directa Austin 512-215-4909. El chat ya está abierto, así es que puedes comunicarte a través de www.radiomujer.com.mx y recuerda que nos puedes mandar todos tus comentarios a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx. Puedes mandarnos también por ahí alguna receta, que nos platiques cómo es que el programa te ha ayudado a mejorar tu calidad de vida a través de Twitter, @nutricionvida1. Y quiero platicarles una noticia que salió el día de ayer acerca de, no sé si recuerdan, que la semana pasada les platiqué que hubo una asamblea mundial de salud que estuvo, digamos, encabezada por dos asociaciones grandes que se dedican a mejorar la calidad de vida de la población. Una es Consumers International, que se abrevia CI, que es una asociación que se dedica a buscar que, por ejemplo, el etiquetado y el tipo de productos que se venden a nivel internacional cumplan con las normas o la normatividad de cada país. Y también estuvo a cargo la asamblea de la Federación Internacional sobre Obesidad y presentaron en esta asamblea una propuesta en la Convención Global para la Promoción y Protección de Dietas Saludables. Partiendo de que se los voy a leer como viene así, los patrones dietéticos poco saludables se clasifican como la principal causa de enfermedades no transmisibles que puede evitarse en el mundo. La principal causa, o sea, nuestros hábitos alimentarios, nuestras dietas no saludables son la principal causa. Realmente es una afirmación muy fuerte, muy grave y que de verdad creo que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, la propuesta de la Convención Global para la Promoción y Protección de Dietas Saludables establece, y son varios puntos que creo que vale la pena que queden por aquí dichos, ¿no? Uno es que las políticas públicas deben realizarse libres de conflictos de interés sin la influencia de los intereses comerciales. Porque como podrán haberse dado cuenta, hay una serie de nuevas políticas sobre el etiquetado, por ejemplo, en ciertos productos, que lo único que están logrando en la población o que pueden llegar a lograr la población es confundir. Otro de los puntos que se quedaron claros en esta asamblea es que deben desarrollarse etiquetados frontales en los alimentos que de manera muy sencilla advierten al consumidor si la presencia de azúcares, grasas y sal es baja, media o alta a través de un código de colores o de otro medio que sea sencillo para la población. Regular la publicidad de alimentos y bebidas que se dirige a la infancia por diversos medios, incluyendo las acciones de promoción y patrocinio que buscan posicionar las marcas en los niños, y garantizar que los alimentos y bebidas en las instituciones públicas, escuelas, hospitales, ejército, etcétera, sean saludables. El documento señala claramente que los criterios para establecer estas regulaciones se tienen que dar de acuerdo con criterios científicos nacionales e internacionales. Y la propuesta de la Convención Marco, que es esta convención de la que les hablo, se presenta ante el fracaso global que enfrenta la epidemia de sobrepeso y obesidad. Por aquí hay un dato muy, muy interesante
que no quiero dejarlo de verdad de lado, que dice: a 10 años del lanzamiento de la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud de la Organización Mundial de la Salud, que se lanzó en 2004, ningún país, escúchenlo bien, ningún país ha tenido éxito en revertir de manera importante el aumento en la obesidad o la diabetes. Los voceros de las dos instituciones que les menciono señalaron que en un gran número de países las presiones de la gran industria de bebidas y alimentos han bloqueado las políticas y regulaciones que se recomiendan para enfrentar la obesidad, señalando que la convención sería un instrumento para lograr que las acciones para proteger la salud puedan prevalecer sobre los intereses de las grandes empresas. ¿Qué tal? ¿Qué tal la información? Bueno, resulta que tenemos que ponernos más listos, ¿verdad?, con el tipo de productos que estamos consumiendo. Y bueno, no quería dejar de lado la información, espero que les sirva y que estén al tanto de esto. Dime de qué padeces y te diré qué comer. El día de hoy vamos a tener un tema muy muy interesante. Les decía que vamos a estar hablando de esto de la retención de líquidos y su relación con los problemas cardiovasculares. Existe cierta confusión acerca de cuando el paciente llega a consulta, de diferentes tipos de consulta, y miren, doctora, cómo traigo hinchadas las piernas, ¿no? Y de repente ese hinchadas las piernas puede ser por una cantidad muy muy grande de razones, y necesitamos tener herramientas para saber cómo decidir con qué tipo de médico ir, porque a lo mejor yo soy un paciente que tiene problemas renales, o sea, de riñón, y no me he dado cuenta, o a lo mejor soy un paciente que tiene problemas ya cardíacos, no me he dado cuenta, o a lo mejor soy un paciente que tiene problemas circulatorios, no me he dado cuenta, o ya lo sé y no sé cómo decidir a dónde acudir primero. Pues el día de hoy vamos a tener de invitado, les decía, al doctor Jorge Guareña, que nos va a ayudar a aclarar algunas de estas dudas. Recuerda que si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de las líneas telefónicas, a través de la página donde el chat ya está abierto, a través del correo electrónico o a través de Twitter, ya lo sabes, @nutricionvida1. Regresando del corte, vamos a estar platicando acerca de cuál es la relación entre la retención de líquidos y los problemas cardíacos. Regresamos. Muy buenos días, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Tu espacio en el que, recuerda, estamos tratando de ayudarte, de darte todas las herramientas para que puedas empezar a tomar mejores decisiones y como una especie de guía para que puedas saber hacia dónde ir con respecto a tu salud. El día de hoy les platicaba que vamos a tener un tema muy interesante acerca de cuál es la relación entre la retención de líquidos y los problemas cardiovasculares o cardíacos. Vamos a tener en la línea a un experto, al doctor Jorge Guareña, quien, les platico, tuve el gran gusto de ser su alumna hace un par de años, y la verdad es que tener al frente a un médico así, pues la verdad no tiene precio. Y bueno, antes de que otra cosa pase, vamos a reiterarles la invitación que Radio Mujer tiene para ustedes, para este evento que va a ser El Hábito del Buen Vivir. La cita es el próximo 31 de mayo a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara. Es un evento para aprender nuevos estilos de vida saludables. Vamos a tener diferentes conferencias. Recuerden que va a estar el doctor Gilberto Priego hablándonos acerca de estreñimiento y sus soluciones. Va a estar la señora Leti de Huerta platicándonos de cómo convertir las colaciones en alternativas saludables. La doctora Blanca Mercado con Por favor adelgaza, y Ejercítate a ritmo de Dancica con Alberto Rivera y Nelson Gómez. Voy a estar por ahí yo también platicándoles acerca de cómo controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en la población mexicana, así es que espero que no te lo pierdas. Es a las 9 de la mañana el próximo sábado en Expo Guadalajara. Y bueno, creo que ya tenemos en la línea al doctor. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto poder saludarlo, doctor, y me da mucho gusto que se haya podido dar el tiempo de compartirse un poco con los radioescuchas. ¿Cómo está el día de hoy? Muy, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y aquí a la orden para resolver algunas dudas y dar unos consejos pertinentes. Perfecto, doctor. La verdad es que yo sé que usted es un hombre extraordinariamente ocupado, pero quisiera preguntarle cómo
realmente cómo hacerle para que los radioescuchas les quede claro cómo es que pueden darse cuenta que pueden ser sujetos de riesgo, o cómo es que alguien puede darse cuenta que tiene un problema cardíaco. ¿Cuáles serían los signos y síntomas que podrían darles algo de sospecha a los radioescuchas de que pudieran tener algún tipo de problema cardíaco? Claro, con mucho gusto. Lo ideal siempre será prevenir, evitar el problema antes de que este ocurra. Y en salud esto, aunque es repetitivo el mencionarlo, vale la pena, ya que, bueno, uno puede, al prevenir, evitar consecuencias incluso fatales en la mayoría de los casos cuando estamos hablando de enfermedad cardiovascular. La edad por sí sola es un determinante de que nosotros podamos padecer de enfermedades cardiovasculares. En el hombre se dice que arriba de los 40 años ya existe un riesgo de que las arterias empiecen a endurecer. Esto es llamado fenómeno de ateroesclerosis, y al endurecerse, bueno, pierden propiedades que al individuo lo pueden colocar en un riesgo de presentar problemas cardíacos como infartos, tanto a nivel del corazón como a nivel cerebral, y enfermedades que van degenerando el corazón, como la hipertensión arterial. Muchas veces esto puede ser sin ninguna manifestación clínica, esto es sin ningún síntoma o sin ninguna molestia, y eso es lo que pues nos debe de poner alerta, porque incluso una persona que no tenga ninguna molestia puede debutar o presentar como primer episodio de molestia un problema tan delicado como un infarto agudo del miocardio o un evento vascular cerebral, o lo que se llama coloquialmente como embolia o derrame. Claro, o sea, son estos problemas que se llaman problemas silenciosos, ¿no? Porque no avisan. Así es. Entonces, bueno, el primer paso para detectar si hay enfermedad cardiovascular es prevenirla, y al prevenirla podemos nosotros evitar las consecuencias fatales. Pero lo primero entonces es saber el riesgo en que tenemos. Existen factores que predisponen a la enfermedad, como ya les mencionaba, en hombres la edad arriba de 40 años y en las mujeres arriba de 45. Las mujeres tienen un poco más de protección durante su época fértil o reproductiva por circunstancias hormonales que evita que el proceso de aterosclerosis empiece tan temprano como en el hombre. Entonces tienen una mayor protección, por decirlo así, por su estado hormonal. Sin embargo, a los 45 años igual se empareja este riesgo con el hombre. La obesidad, evidentemente, desafortunadamente somos el primer país a nivel de obesidad, lo cual, bueno, implica que la población general tiene un riesgo importante al tener obesidad de presentar enfermedades cardiovasculares, y el no hacer ejercicio o el ser sedentarios. Entonces, si sumamos estos tres factores después de los 40 años en el hombre y después de los 45 en la mujer, pues tendremos a un individuo, a un paciente, a una persona con riesgo de presentar aún sin tener síntomas. Ya si a esto le unamos factores externos que nosotros propiciemos, como el fumar o el ingerir bebidas alcohólicas en exceso, o alimentos llamados chatarra o que tengan alto contenido de productos que puedan ser factores para presentar enfermedad cardiovascular, bueno, pues se van sumando, y entonces tendremos a un individuo que está en edad reproductiva o en edad, productiva económicamente, que está en riesgo de presentar un evento fatal que lo pueda dejar con problemas permanentes o incluso un desenlace fatal. Que tenga consecuencias completamente, bueno, que en muchos de los casos tienen vuelta atrás, pero en muchos de otros casos no lo tienen, ¿no? Así es. Entonces, sí vale la pena ser enfáticos en esto, no con el afán de alarmar ni asustar, pero sí de concientizar de que, bueno, si vamos sumando factores negativos o que pueden predisponer a la enfermedad,
pues hay que empezar a hacer evaluaciones con médicos pertinentes que detecten antes de que empiece a ser manifiesta la enfermedad ya con síntomas o con problemas mayores. Los síntomas que nosotros podemos encontrar en una persona que ya tiene la enfermedad cardiovascular, bueno, van desde síntomas muy comunes que desafortunadamente se pueden confundir con otras molestias, como pudiera ser molestias que la gente atribuye muchas veces a problemas gastrointestinales como gastritis, que pueden simular o pueden parecer que fuera un problema gastrointestinal y estamos hablando de un probable infarto o angina de pecho. Uh-huh. Esto, dependiendo de la persona, puede ser un síntoma. No quiere decir que todo mundo que tenga gastritis o que siente estas molestias tenga que acudir de urgencia a un cardiólogo, pero sí es un ejemplo que yo me gusta ilustrar para saber que puede haber muchos confusores. Los síntomas clásicos de una enfermedad cardiovascular, bueno, pues es el dolor de pecho, es un dolor que lo caracterizamos como opresivo, o sea, se siente que se está apretando el pecho, que no se puede respirar bien. Esto es falta de aire o disnea acompañado de este dolor, y puede haber datos o algunos síntomas como sudoraciones inexplicables o lo que la gente llama un sudor frío asociado a esta molestia de dolor. Bueno, habla de una posibilidad de que esté teniendo el corazón problemas de circulación, y entonces esto se hace evidente de esta forma. El empezar a tener un deterioro en la posibilidad de hacer alguna actividad física, esto es, si antes no había ningún problema con caminar un par de cuadras, y esto empieza a repercutir al que con ese par de cuadras empieza a haber un cansancio excesivo o anormal, bueno, también puede avisar de que está ocurriendo un problema ahí con el corazón. Entonces esto se llama que empieza a haber una fatiga donde antes, o con el esfuerzo que antes no era evidente. El que se empiezan a retener líquidos, esto es, hincharse las piernas en forma ascendente, primero de los pies, el tobillo hasta las rodillas, o incluso el abdomen, que se empiecen a hinchar, a retener líquidos. Eso también puede hablar de problemas del corazón, sobre todo si esto ocurre a través del día, o sea, si la gente después de levantarse empieza a hincharse hasta que en la tarde ya tenga los pies hinchados, bueno, pues ese sería un signo de uno de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta. Doctor, le voy a pedir que se quede con nosotros para que, regresando del corte, nos pueda seguir platicando acerca de cuál es la relación de los problemas de retención de líquidos y la relación con el corazón. Regresamos. Muy buenos días, ya estamos de vuelta, 7:34 de la mañana, estás en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Para todos aquellos que ya van camino al trabajo, que están de verdad ya a punto de llegar, les deseo que tengan el mejor de los días en esta bonita mañana nubladita, que además promete seguir con lluvias, así es que llévate algo para taparte, cuídate por favor de los cambios de clima, porque luego nos empapamos, llegamos al trabajo y nos seguimos mojados todo el día. Llévate algo para cambiarte a lo mejor, para que no tengas esta temperatura fría durante todo el día, ¿no? Cuídate. Todo eso tiene que ver con calidad de vida, hasta estar pensando en qué tipo de ropa me voy a poner, así es que cuídate. El día de hoy les tengo una sección muy interesante. Pues yo escuché. Sí, le pasó a la prima de una amiga. ¿Y tú qué opinas? ¿Mito o realidad? Hoy les traigo dos mitos o realidades, ustedes me van a decir, dos cosas que tienen relación con cuidar mi corazón. Una es, híjole, es que ahí con los problemas cardíacos, pues es que es hereditario, pues no hay nada que pudiera hacer mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo, pues ni modo que no me dé, ¿no? Eso, ¿ustedes qué creen? ¿Qué es mito o qué es realidad? Pues, ¿qué creen? Es un mito. Por aquí dice,
que la Asociación Americana del Corazón dice que sí, los factores de riesgo tienen que ver con una cuestión hereditaria. Es una de las cosas que puede pasar. O sea, el que yo venga de una familia que tiene una alta incidencia de problemas cardíacos, sí, es cierto, puede ser un factor. Pero, por aquí les voy a leer, dice, aunque la gente con herencia familiar de problemas cardíacos está en riesgo más alto, puede tomar medidas para reducirlo drásticamente. Mantener tu corazón sano de esta forma es hacer actividad física, controlar el colesterol, comer sano, cuidar la tensión arterial, mantener un peso adecuado, controlar el azúcar y por supuesto dejar de fumar. Y otra cosa que les quiero decir de mito, que por ahí de verdad lo escucho con mucha frecuencia, es que pues no tengo por qué cuidarme el colesterol hasta que esté como después de los 40. Pues, ¿qué creen? La mayor cantidad de problemas que vemos en consulta en jóvenes que llegan con el, ay, nomás quiero bajar de peso. No, es que yo he ido a la nutrióloga, yo he ido varias veces, pero pues nomás por la panza, pues, ¿no? A la hora que les hacemos estudios, porque con mucha frecuencia me llegan a la consulta sin ningún tipo de estudio, cuando ya han ido a 7,500 dietas antes, lo primero que hacemos es darnos cuenta que hay una dislipidemia mixta. Esto significa que hay niveles de colesterol que están alterados. Recuerden que hemos hablado con mucha frecuencia que el colesterol total no nos dice nada, sino en la relación que hay entre el colesterol comúnmente llamado bueno, que es el de alta densidad, y con el comúnmente llamado de baja densidad. Bueno, con mucha frecuencia me llegan pacientes de 20, 25, 27 años con un endurecimiento o con datos de endurecimiento de arterias como si fueran hombres de más de 40. Así es que no es una enfermedad o no es un padecimiento exclusivo de alguien de 40 años. Puede empezar a pasar desde antes por todo lo que el doctor nos mencionó. Justo antes de irnos al corte, con todos estos, o sea, yo soy un mexicano, tengo ya factores de riesgo porque en mi familia hay un historial, fumo, me gusta tomar alcohol, me gusta no hacer ejercicio, ¿sí? Es decir, el sedentarismo. Recuerden que ya habíamos hablado con cierta frecuencia acerca de que las nuevas definiciones del sedentarismo se dieron hace un par de años nada más, ¿no? En donde decíamos que el que hagas una hora de ejercicio al día no te exenta de ser sedentario, ¿sí? Lo que te hace sedentario es estar pasando más de 4 horas sentado. Si escúchalo bien, eres persona joven que fuma, toma alcohol y se dedica a estar más de 4 horas seguidas diaria sentado, te define como una persona sedentaria y de alto riesgo para una enfermedad cardiovascular o para que tengas algún tipo de endurecimiento arterial del que nos hablaba el doctor, que no sé si ya lo tenemos por aquí nuevamente en la línea. Doctor, buenos días de nuevo, muchas gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, a sus órdenes. Antes de irnos al corte nos platicaba de cuáles eran los probables síntomas ya cuando un paciente tiene una enfermedad diagnosticada, que decía que se puede confundir con una gastritis, por ejemplo, con un problema, con esta dispepsia funcional que se llama, con dolor de pecho, con sudoraciones, con esta fatiga de pequeños esfuerzos y con esta hinchazón de piernas. ¿Cómo es que un paciente, doctor, puede diferenciar cuando tiene una hinchazón de piernas, cómo saber si es un problema que es un problema renal, un problema cardíaco? ¿Cómo podríamos guiar al paciente hacia dónde dirigirse? Sí, claro. Bueno, uno de los puntos claves es que retención de líquidos o edema o hinchazón empieza a ser cada vez más evidente, empieza, como lo decía anteriormente, de forma ascendente, o sea, de las piernas hacia arriba, empezando por los pies. Esto puede diferenciarse de los pacientes que tienen problemas renales, porque el paciente con problema renal casi siempre la aparición de esta hinchazón es generalizada y se manifiesta mucho en los párpados, en la cara, la facies, el aspecto de la persona se cambia cuando es un problema renal. Y en la cuestión de origen cardíaco empieza, repito, de forma ascendente de los pies hacia arriba. Y se empieza a presentar con otros síntomas acompañantes, como el que ya comentábamos de lo que llamamos deterioro de clase funcional o el fatigarse de forma
pues ya más rápida que anteriormente, cuesta trabajo subir un piso por las escaleras o caminar más de una cuadra, entonces ya empieza a faltar el aire y esto habla de que el deterioro de la función del corazón está haciéndose evidente, reteniéndose líquidos, que es un mecanismo que inicialmente compensa esta falta de función del corazón y desafortunadamente al hacerse cíclico repetitivo, bueno, entonces empieza ya a ocasionar un daño y bueno, el que se acompañe de otros síntomas como el que les comento, el falta de aire, a la retención de líquidos, las palpitaciones que sientan el corazón acelerado o episodios donde el corazón lata muy rápido y esto se acompañe con retención de líquidos, bueno, también sugiere que sea problema cardíaco o incluso que la persona o el individuo empiece a presentar desmayos o mareo, que puede también hablar de que la circulación no es la óptima y entonces empieza a haber lo que nosotros denominamos como bajo gasto y esto significa que el cerebro recibe menos cantidad de oxígeno por una ineficiente capacidad del corazón de bombear la sangre adecuadamente. Entonces son datos que pueden orientar a que el problema no es por otras circunstancias, sino por un problema de corazón, ¿no? Estos síntomas aunados a la retención de líquidos o la hinchazón o como nosotros lo denominamos como edema. Edema. Doctor, y entonces quiere decir que cuando un paciente ya llega con edema, quiere decir que ya no es un problema que está en un inicio, quiere decir que es un problema que ya tiene cierto avance. Así es, la manifestación ya de retención de líquidos por una falla o por un problema cardíaco habla de que esto ya no es un problema agudo, siempre tiene que transcurrir un periodo de, como les comentaba, de equilibrio, donde el cuerpo busca de alguna manera defenderse ante un problema del corazón y entonces un mecanismo para esto es el empezar a retener líquidos, pero efectivamente cuando ya la persona o el paciente empieza a retenerlos, quiere decir que su daño en el corazón, bueno, pues no es de unos días, sino ya tiene un tiempo y tiene que acudir rápidamente para evitar que esto siga progresando con el especialista o un médico de confianza. Muy bien, doctor, y antes nos platicaba que hay ciertos estudios que se pueden hacer para prevenir. ¿Cuál sería la recomendación para los radioescuchas de algún chequeo que se pudieran hacer, digamos que antes de? Claro, el escrutinio de la población general, bueno, se divide si tienen o no factores de riesgo. Cuando hay aumento y predisposición a tener enfermedades cardiovasculares, bueno, pues este escrutinio, como lo comentaba, se tiene que hacer a edades más tempranas, no esperar a la edad de 40 años o 45 en la mujer. Entonces si hay predisposición, si hay familiares, si hay obesidad, etcétera, o ya problemas metabólicos como hiperglucemia o diabetes mellitus o problemas de dislipidemia o alteraciones en el alza de colesterol y triglicéridos, bueno, hay que iniciar este escrutinio antes. Con una edad más temprana. Doctor, le voy a pedir que se quede con nosotros para que regresando al corte nos pueda dar un cierre y un último mensaje que pueda quedarle a los radioescuchas. Regresamos. Ya estamos de vuelta, 7:49 de la mañana, en tu último bloque del programa Nutrición y Vida. Estás en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El día de hoy hemos estado hablando acerca de la retención de líquidos y su relación con los problemas cardiovasculares o cardíacos, y nos platicaba nuestro invitado el día de hoy, el doctor Jorge Guareña, quien, créanme que es un médico increíblemente ocupado y que de verdad se dio el tiempo para poder compartir un poco de su experiencia con nosotros, y nos decía que
es un mecanismo compensatorio, es decir, el corazón ya está un poco cansado, ya ha pasado una serie de complicaciones, no de ayer, no de hace una semana, de hace algunos años, donde las arterias, digamos que todo el sistema circulatorio ha estado disminuyendo su elasticidad y el corazón empieza a no funcionar bien, y como mecanismo compensatorio empieza a tener esta retención de líquidos. Y nos decía que las características de este problema, bueno, que para empezar van a ser de los pies hacia arriba, y que además van a estar sumados a una serie de síntomas como un dolor de pecho que es opresivo, una fatiga que le llamamos fatiga de pequeños esfuerzos, va a haber en algunos de los casos un poco de mareo, y en algunos de los otros casos pues desmayo, que estos pueden ser indicadores de pues una menor o puede llegar a haber menor oxigenación a nivel cerebral. ¿Tenemos al doctor en la línea? Sí, doctor, buenos días de vuelta. Doctor, nos platicaba pues que hay la forma de prevenir sería pensando en si hay o no factores de riesgo en la población, y ¿qué más? ¿Qué tipo de estudios, sabiendo si hay o no factores de riesgo, tendrían que hacer los radioescuchas? Claro, bueno, primero una evaluación médica por alguien capacitado, un médico general lo puede hacer perfectamente, para detectar si hay alteraciones en la presión, si hay algún dato que oriente que hay problema cardíaco. Después de una evaluación médica y del historial médico, existen estudios que nosotros como médicos y en especial cardiólogos nos son útiles para poder realizar una evaluación adecuada. Estos son el electrocardiograma, es un estudio que no lleva más de 5 minutos, donde uno puede detectar si hay, por decirlo coloquialmente, cicatrices o evidencias de que el corazón ha sufrido algún daño, o puede uno observar si hay crecimiento de alguna de las cavidades del corazón que hablen de, repito, una enfermedad de este nivel. La radiografía simple de tórax también nos puede orientar si la silueta cardíaca, el tamaño del corazón que se ve reflejado en una radiografía es significativo o no, y entonces que nosotros podamos observar si hay problemas cardíacos en ese paciente, además de ver si el pulmón tiene alteraciones de retención de líquidos también a este nivel, y bueno, pues que nos esté hablando de que el paciente tenga problemas de congestión pulmonar debido a enfermedad del corazón. Y una de las pruebas que nosotros utilizamos para discernir o poder detectar antes de que ocurra enfermedad es la prueba de esfuerzo. Esto se hace en una banda que nosotros llamamos sin fin. Empieza el individuo a hacer un ejercicio de manera progresiva y supervisada y monitorizada, y nosotros podemos saber qué tanta oportunidad tiene el paciente en cuestión de presentar enfermedad cardiovascular, o incluso predecir el grado de posible complicación o incluso de eventos fatales en un paciente que nosotros lo estamos evaluando con este método. Entonces, en la población general se recomienda que la prueba de esfuerzo se realice después de los 40 años, cuando menos cada 2 años, salvo de que existan factores de riesgo que predispongan al paciente, y entonces hay que iniciar desde antes el escrutinio con esta prueba de esfuerzo. Estas 3 pruebas serían indispensables para hacer una buena evaluación de un paciente, buscando evitar o detectar, en su caso, la enfermedad cardiovascular. Ya luego existen otros más sofisticados, como estudios de tipo ecocardiográfico, que es, digamos, un ultrasonido del corazón para ver ya específicamente áreas del corazón de interés, pero esto ya lo haríamos sobre todo en alguien que buscamos ya nada más confirmar el grado de enfermedad que tenga este paciente, o el nivel específico de su enfermedad, ya sea en las válvulas o en las arterias que le dan circulación al corazón.
O sea que hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer para detectar, y existe la manera de hacerlo, así es que realmente no tiene por qué haber tantos problemas si los detectáramos a tiempo. Doctor, ¿algún último mensaje que pudiera o que quisiera darle a los radioescuchas para que les quedara algún mensaje bien claro? Claro, bueno, evitar primero la enfermedad está en uno, no significa llevar circunstancias al extremo de prohibir alimentos, prohibir circunstancias, simplemente la mejor estrategia es enseñarnos a vivir mejor. Y esto significa desde el punto de vista de alimentación, desde el punto de vista de ejercicio, desde el punto de vista de manejar mejor las situaciones de estrés que desafortunadamente en la vida cotidiana y en la forma y estilo de vida que llevamos muchos, bueno, pues esto es el día a día, pero sí vale la pena tener una estrategia para tener un esparcimiento, una tranquilidad, y bueno, siempre tomar en cuenta que la prevención es lo ideal, y cuando esto no se lleva a cabo, bueno, pues la detección oportuna o temprana de la enfermedad cardiovascular puede significar la diferencia entre tener una muy mala calidad de vida a recuperar la calidad de vida y tener una vida por delante con una buena calidad de vida. Entonces, pues ese sería el mensaje. Existen clínicas de atención de prevención pues en varias instituciones, en el Hospital Civil Antiguo de Guadalajara, con mucho gusto nosotros podemos atenderlos, en el servicio de cardiología, orientarlos y bueno, estratificar o determinar en qué riesgo está la persona para que empiece a moverse, a activarse en aras de una mejor salud cardiovascular. Doctor, de verdad le agradezco muchísimo que se haya podido dar el tiempo. Me encantó este último mensaje porque creo que de verdad a los radioescuchas les quedó mucho más claro que todo tiene que ser en función de prevenir y de la detección temprana. Le agradezco mucho su tiempo, doctor, que tenga un excelente día. Agradezco mucho la invitación y igualmente que tengan un feliz día. Hasta luego, doctor. Bueno, pues ahí lo tienen, realmente me parece que no me queda mucho que decir. La prevención y la detección temprana son los últimos mensajes que el doctor Jorge Guareña Casillas, que es un cardiólogo realmente muy muy bueno y muy muy ocupado, nos está dando, ¿no? Si viniendo de un hombre que se dedica todo el tiempo a estar viendo este tipo de problemas, si su mejor sugerencia es que lo prevengas y lo detectes a tiempo, bueno, es porque lo ha visto con mucha frecuencia, ¿no? Enseñarnos a vivir mejor, tener un mejor manejo del estrés y por supuesto el cómo hacerle con la alimentación y el ejercicio, que precisamente todo este programa, y créanme que hay un gran equipo de trabajo atrás buscando de verdad cómo hacerle para hacerte llegar las mejores herramientas para que puedas tomar buenas decisiones de salud. Te decía entonces que una de las cosas que puedes hacer específicamente con el ejercicio es párate de la silla. Tú, joven, que tienes ya problemas, y tú, jovenzuelo de menos de 30, que pasa, que rarísimo en México, que pasen 4 horas sentadas diario. Párense de la silla cada 2 horas. Por aquí Olga de 62 me dice, yo tengo retención de líquidos, saqué colesterol de 199 y tiro proteína, ¿qué recomiendo? Olga, quiere decir que tu presión anda medio mal. La proteinuria habla de un problema ya un poquito que tiene que ser ya atendido. ¿Qué me recomiendas? Que vayas con el nefro, porque además lo que me estás platicando es que tienes un antecedente de problema renal. En este caso no necesariamente tiene que ver con un problema cardíaco, o al menos no es el inicio, así es que por favor date la vuelta con el nefrólogo, qué te dijo, y si quieres más datos, por favor comunícate conmigo, nos podemos poner de acuerdo para que me digas en qué más te puedo ayudar. Tomar leche de origen animal no está recomendado para pacientes que tienen antecedentes de problemas renales, así es que la respuesta es no. Selenita a través de Twitter dice, hola Luisa, últimamente tengo muy inflamados los pies y piernas, cuando me levanto después de estar sentada o acostada. Esto puede estar hablando, Selenita, de que la circulación
función de tus piernas y de tus brazos en general pueda estar disminuida. Necesitas moverte, probablemente por ahí hay sedentarismo, así es que ojo con eso. El día de mañana vamos a tener otro tema muy interesante. Los voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengas un excelente día y que te quedes, porque vamos a hablar mañana, que te quedes con nosotros en Nutrición y Vida el día de mañana. Vamos a hablar de por qué me saboteo al estar haciendo una dieta. Así es que tengas un excelente día.